Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la Open Lecture organizada por las licenciaturas en Sociología, Ciencia Política y Trabajo Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas. Le hemos denominado Redes Sociales y Democracia y ha sido como la excusa para presentar o representar en algunos casos dos libros de especial interés para nosotros. Uno es Fake News, Trolls y otros encantos, cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales, donde tenemos aquí a una de las coautoras, Natalia Aruguete, que junto a Ernesto Calu. Arguete. Ah, perfecto. Eh, Aruguete. Y tenemos a uno de los coautores del otro libro, Tuitarquía, la política de las redes en Uruguay. Natalia es investigadora y periodista, es investigadora del CONICET en Argentina y de la Universidad de Quilmes. Juan es de la casa, es profesor de alta dedicación del Departamento de Ciencias Sociales. Y la idea es que en 25 minutos cada uno va a ir presentando los contenidos del libro, tomando alguna discusión en particular, y después vamos a tener un tiempo para preguntas. Durante las presentaciones, si quieren ir adelantando alguna pregunta vía chat, son bienvenidos. Así que bueno, darles la bienvenida a Natalia y a Juan por estar acá, a todos ustedes por estar participando. Y le daríamos la palabra, entonces en principio, invertimos el orden, empieza Juan, ¿verdad? Porque al final no lo decidieron. ¿Cómo quieren? Está bien, voy yo primero, que es más aburrido, así levanta al final después. Lo hacemos. Está muy bien. Yo les aviso a los 15 minutos y a los 20 minutos, así para que ustedes más o menos tengan una idea de los tiempos. Impecable. Voy a compartir pantalla. Bueno, una cosa también antes de empezar, Juan, hacerle llegar los saludos de Mario Spangenberg, el decano, que iba a estar acá, iba a hacer una introducción. Antes tuvo una complicación que no le permitió venir, así que les manda saludos, le pide disculpas por no estar acá. Adelante. Impecable. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La idea es contarles un poquito del libro que sacamos con otros 4 colegas, Rafael Piñeiro, que está ahí, Martino Perti, que también estaba por ahí, y Ignacio Borba y Cecilia Gianbruno. Básicamente esto nació como un esfuerzo de empezar a recopilar datos de Twitter de manera sistemática, y logramos en el torno de una base de datos de entre 2,5 y 3 millones de tweets asociados de una u otra manera a la campaña electoral de Camino a Octubre durante todo 2019, y a partir de eso empezamos a jugar con los datos y a empezar a ver cómo podemos conocer la realidad básicamente a partir de los datos de Twitter. Entonces, esa es la idea del libro, que esperemos que a quienes hayan leído, lo van a leer, les guste. Bien, básicamente hoy la idea es concentrarnos en una parte de eso, que es algo interesante a lo que estamos hincando el diente de una u otra manera, que es la idea de los partidarios, es la idea de poder identificar en las redes personas que de alguna manera tienen una relación más fuerte con algún partido, en este caso, o con algún candidato. Entonces la idea es contestar algunas preguntitas como, bueno, ¿a quién retuitean los partidarios de los precandidatos que pierden la interna? Si se mueven hacia el candidato que gana o no, cómo se comportan los partidarios de los diferentes partidos, se comportan igual o no, si se comparte hashtag o no, y empezar a ver eso en relación a algunos aspectos propios de la red y de comportamientos en la red y de sesgos que la red potencialmente genera. Y bueno, para eso lo que hicimos fue crear un índice de partidismo. Nosotros lo que hicimos básicamente, esto puede estar sujeto a discusión, el criterio que tomamos es si alguien retuitea a algún candidato o partido con una distancia de 3 retweets en relación a los otros retweets que genera de candidatos o partidos, vamos a asumir que esa persona es partidaria de este partido o candidato. Y a partir de eso intentar identificar
en la red, no a las personas, pero sí partidarios, de unos u otros, y ver cómo se comportan y cómo se comportan en relación a la masa que no lo son. ¿Sí? Bien. Un poco para que se haga una idea, esta actividad en la red va variando de manera interesante. Nosotros básicamente entre marzo y junio, fuimos a la elección primaria, identificamos unos 21.000 usuarios activos, que retuitearon al menos una vez a alguno de los 15 candidatos que participaron de las internas. Casi 7 de cada 10 de esos 21.000 no tuvo una identificación partidaria definida. O sea que 3 de cada 10 la tuvieron. ¿Y qué definiciones políticas mostraron esos 3 de cada 10? Estamos hablando de unos casi 7.000. Básicamente fue muy parejo. Un 11% se identificó con el Frente Amplio, un 10% con el Partido Colorado y un 10% con el Partido Nacional, 1% con Cabildo Abierto. Pero aquí ya vimos algunas diferencias que son interesantes, que tienen que ver un poquito con cómo fue la competencia política, y en términos de polarización y no polarización. La campaña del Frente Amplio no fue una campaña polarizada, y de manera interesante vemos que de cada 100 partidarios que por el Frente Amplio, la mitad, un poquito más de la mitad, no se identificaba con ningún partido. O sea, retuiteaba mucho más a candidatos del Frente Amplio que a otros candidatos, pero a uno o a otro, y solo 45 de esos 100 seguían específicamente a un candidato. Y esto contrasta de manera bien marcada con lo que pasó en el Partido Nacional y en el Partido Colorado, donde, como ven, muy poquitos, en el Partido Colorado menos de 25, en el Partido Nacional en torno de 10 de cada 100, retuiteaban al partido y no a algún candidato. Y esto tiene que ver con dos razones, nosotros creemos, distintas para cada partido. En el Partido Nacional, acuérdense, la campaña a la interna fue muy polarizada, sobre todo entre la calle Pou y Juan Sartori. Fue una campaña más bien virulenta. Y en el Partido Colorado es un partido que tuvo un candidato nuevo, un outsider, Talvi, que irrumpió en la política y, como ven, en las redes dominó la actividad del partido. Y un candidato que dentro del partido se comportó durante esta elección interna como un outsider. Entonces probablemente eso llevó a que primero obligó a otros candidatos como Sanguinetti, un candidato más añoso, a meterse en el mundo de Twitter, y también identificaciones muy asociadas al candidato y no al partido, y eso es interesante para nosotros. Entonces vemos que por un lado la competencia, creemos, no se polarizó dentro del Frente Amplio y sí se polarizó en los otros dos partidos, Blanco y Colorado, en Twitter. Naturalmente Twitter no es representativo de lo que pasó en la población. Como ven, por ejemplo, Talvi lleva mucho más actividad en la red, o sea, esto no tiene que ver con la proporción de votos de cada candidato. Otra cosa interesante y divertida que intentamos ver, que también nos pareció, es cómo los partidarios se mueven entre la elección interna y la elección de octubre. Y esto, básicamente, lo que nos muestra este gráfico, ahora lo voy a explicar un poquito, es qué hicieron las personas que fueron partidarios de alguno de los candidatos en la elección interna cuando llegamos a la campaña hacia octubre. ¿Sí? Lo primero que es importante ver es que no es la misma gente. Mucha de la gente que participó activamente por un candidato en la elección interna se retira de la actividad en Twitter, y otra gente ingresa. Para que se haga una idea, más o menos 21.500 tuiteros nuevos saltaron a la actividad, y en la elección a octubre casi
tuvimos casi 34.000 usuarios únicos participando de manera activa en la red. Y muchos otros de los que estaban en la interna se fueron. Entonces, vean qué interesante. Nosotros tenemos la columna que está a la derecha, es básicamente el retuiteo durante la elección hacia las elecciones nacionales de octubre, y la columna que está a la izquierda es el retuiteo en las internas. Los colores obedecen al partido al que van hacia la elección de octubre, ¿de acuerdo? Entonces, verde el Frente Amplio, celeste Partido Nacional, rojo Partido Colorado. Vean que es interesante para las elecciones de octubre, el Frente Amplio básicamente tiene a todos los quienes difícilmente se mueven fuera del Frente Amplio, hay una pequeña línea hacia el Partido Colorado, entra un montón de gente sin actividad y mucha gente que había tuiteado sin identificar, pasa a identificarse con el Frente Amplio en la elección nacional de octubre. En el Partido Nacional pasa un poco lo mismo, y lo mismo en el Partido Colorado, ¿sí? Es interesante ver cómo Cabildo Abierto también suma hacia octubre más actividad, que es el amarillo que está acá abajo. Pero vamos a verlo esto un poquito por partido, que también es interesante. Dentro del Frente Amplio, el candidato ganador a las elecciones de octubre fue Daniel Martínez. Acá en la izquierda ven los que participaron tuiteando como partidarios de algún precandidato. Vean cómo en el Frente Amplio varios se mueven hacia Martínez, pero también hay varios que se mueven dentro del partido sin adhesión a candidato, sobre todo quienes habían participado más por Andrade y por Cose, y por Vergara, o sea, los tres más o menos la mitad de cada uno, y algunos pasan a no tener identificación. Pero entonces básicamente tenemos esos tres movimientos, es interesante para nosotros verlo, los comparamos ahora si los comparamos con el Partido Nacional, esto era el Frente Amplio, donde básicamente hay un movimiento de más o menos un cuarto de cada uno de los candidatos perdedores que iba hacia Martínez, y la mitad de quienes tuiteaban por candidatos perdedores pasaron a tuitear al partido sin adhesión específica. Vean cómo en el Partido Nacional básicamente es mucho menos la cantidad que pasa a la calle Pou, al candidato ganador. También esto se condice con que fue una elección más polarizada. Y hay una suma mayor que van al partido pero sin adhesión, ¿sí? Y otros que también pasan a no tener identificación, digamos que fueron partidarios por algún candidato y luego se bajaron. Y en el Partido Colorado básicamente la proporción de Talvi es la mayor, y tenemos tercios, ¿no? Básicamente tenemos un conjunto muy importante que tuiteaba por Talvi, siendo partidario de Talvi en la elección hacia junio, que luego pasa a no tener identificación. Y esto es interesante porque es consistente un poquito con lo que pasó con la candidatura de Talvi, que cobró mucha fuerza sobre el final de la elección interna y luego perdió fuerza para la elección de octubre. Vean que básicamente la mitad de los que nosotros identificamos como partidarios de Talvi hacia junio pasan a no tener identificación o a no tener adhesión a un candidato. Esto también nos habla de que tenemos que trabajar un poquito el índice, ver por qué esto pasa, pero nos parece interesante ver un poquito esos movimientos. Vean cómo también del Partido Colorado hay un movimiento hacia la calle Pou, de gente que estaba con Talvi, y un movimiento pequeño a Manini Ríos. Lo que es interesante ver es que no hay casi movimientos entre bloques. Aquí tenemos también a Talvi y a Manini. Esta es una forma de ver esto. Otra forma de verlo es intentar identificar a estos partidarios en la red de tuiteros en general. Entonces, acá los que están en verde son los que tenemos identificados como partidarios del Frente Amplio,
los que están en celeste del Partido Nacional, en rojo del Partido Colorado, y en amarillo, que bueno, acá no hay, pero vamos a ver más adelante, de Cabildo Abierto. Esto es básicamente la actividad de tuiteros en relación a la reforma propuesta por Larrañaga de Seguridad Social, en relación a 2 hashtags que eran no a la reforma y sí a la reforma. Vean cómo el partido, los partidarios del Partido Nacional están de un lado, los partidarios del Frente del otro, y quien está más dividido en relación ahí es el Partido Colorado. Eso es interesante verlo en relación a los grises, que son todos aquellos que, para quienes no tenemos una actividad con identificación partidaria, pero sí claramente la red está polarizada, ¿no? Que no quiere decir que la discusión necesariamente esté polarizada, pero la red sí hay bandos muy estructurados. Eso nos habla de una propiedad que tiene Twitter, que es bien interesante, que es la asortatividad u homofilia, que es básicamente la preferencia de los nodos de una red por unirse a otros que les son similares en alguna característica. Y acá les muestro 2 redes, un ejemplo divertido. Esto es básicamente la red. Ustedes recuerdan que en la elección a la interna, el Partido Independiente, junto con otros candidatos de otros partidos, generaron brevemente una alianza a la que le llamaron la alternativa, ¿no? Entonces, si ustedes miran la red de la derecha, es la red de los dirigentes de la alternativa y sus retuiteos, la gente que los retuitea, el 25 de marzo, cuando la alternativa estaba formada. Y luego esta alianza se desarma de manera rápida y la red de la derecha, perdón, la red de la izquierda del 25 de marzo, la red de la derecha ahora es el 1 de abril, unos días después. Vean cómo se empieza a desarmar ese retuiteo que cuando la alianza estaba activa, iba todo en conjunto. Entonces, también hay mucha volatilidad y dinámica en la red, y eso lo podemos ver también, y eso es interesante. Otro de los conflictos que agarramos fue un conflicto muy avanzado, la elección hacia octubre, sobre un candidato a senador del Partido Nacional, Moreira, con un conflicto interno asociado a bueno, potencial conflicto de intereses en la asignación no me acuerdo bien qué era, pero básicamente unas pasantías. Vean cómo acá hay un hashtag que surge unos minutos después de que esto sale como noticia fuera de Twitter, que es renunciar a Moreira, y lo interesante es ver cómo claramente tiene un sesgo partidario. Los partidarios del Frente Amplio, que son verdes abajo, están también muy unidos, los del Partido Nacional con el Partido Colorado, aquí también muy unidos. El Partido Colorado de vuelta, que es el que está en el medio, es el que tiende a tener alguna división. ¿Sí? Vamos Lo 15 minutos, interesante Juan. de esto... Sí, perdón. 15 minutos. Dale, gracias. Ya vamos a lidiar. Lo interesante de esto es, desde nuestro punto de vista, algo que tiene que ver como con un efecto anclaje, que la red en general te muestra. Esto es independientemente de... Falta una. ¿Cómo, perdón? Esto es un tema de efecto anclaje. Básicamente, la tendencia a confiar demasiado en una pieza de información para tomar una decisión sobre otra. Que esto es algo que la red tiene. Fíjense que esto es una red que está tomada unos minutos después que la noticia surge y ya rápidamente se separa la red de manera partidaria. Y como el efecto también de los partidarios es fuerte en los 2 nodos grandes de la red. Acá tenemos los debates presidenciales. También es interesante ver, si ustedes comparan, a la izquierda está el primer debate y a la derecha está el segundo debate. En el primer debate no es tan claro, es el debate que, bueno, dejan afuera a Talvi,
y no es tan clara la posición del Partido Colorado. Fíjense como en el segundo debate los puntos rojos están ya mucho más adentro de ese nodo de lo que luego va a ser la coalición multicolor, básicamente amarillo, y el violeta es Partido Independiente, y por otro lado están los partidarios del Frente Amplio en los dos debates, ¿sí? Y eso también está asociado a otro de los aspectos. Esto es la red de un debate donde en teoría hay ideas de un lado y del otro, pero naturalmente hay una actividad partidaria fuerte, y otro de los aspectos que tiene la red, que es un sesgo de confirmación, que es un tipo de, básicamente un sesgo cognitivo que implica favorecer la información que confirma mis creencias o sesgos previamente existentes, ¿no? Se ve claramente en la red de los debates. Bien, y también intentamos, la idea es que vean cómo esto podemos verlo en cosas, en eventos que son más fugaces, o en aspectos que son un poquito más estructurales. Aquí tenemos, recuerden, cuando empezaba la veda electoral para la segunda vuelta, tenemos un video de Manini Ríos y una editorial en una revista militar, que genera un revuelo importante, y aquí de vuelta tenemos los dos, la red se polariza nuevamente, y por un lado, ahora sí con una actividad más fuerte de Cabildo Abierto, menor actividad del Partido Nacional, el Partido Colorado nuevamente dividido. Entonces es interesante, cuando identificamos estos partidarios, ver cuánto se prenden los distintos colores en distintos aspectos, y cuán grande es los nodos de la red en las dos grandes particiones. Bueno, y ese es un poquito el trabajo que hacemos con la idea de los partidarios y los análisis que hacemos, todavía preliminares, e intentando ver algunas de estas cosas. Algunas las presentamos en el libro, otras no, y estamos trabajando más adelante. Y esa es la idea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan, por la interesante presentación. Le damos la palabra a Natalia. Bueno, agradezco nuevamente mucho por estar aquí. Yo también, al igual que Juan, voy a presentar algunos eventos que hemos trabajado en el libro, y intentaré, si me da el tiempo, probablemente no me dé el tiempo, pero en todo caso dejaré otro material para dialogarlo si surge con las preguntas. Pero lo cierto es que en estos últimos meses hemos estado avanzando también en algunas investigaciones relacionadas con la COVID, y tal vez y con fake news que surgieron en el marco de la pandemia, y si me da el tiempo también voy a compartir eso con ustedes. Uno de los primeros eventos a los que me quiero referir es el evento que efectivamente inicia el libro, y es en el que nos referimos al crédulo Mr. Toker. Y me parecía elocuente empezar con este caso, porque reúne varios de los elementos que fue recorriendo Juan también, que tienen que ver con los sesgos cognitivos que nos llegan a creer determinadas cuestiones, a atar cabos y a establecer relaciones. No necesariamente esas cuestiones se correlacionan con una realidad extramediática o extra virtual, y como también este tipo de eventos pueden ser viralizados a partir de la intervención de autoridades en la red. La anécdota de Toker es una anécdota cuasi ridícula, pero que generó muchísima propagación y muchísimo revuelo mediático al día siguiente del triunfo de Donald Trump en la elección de 2016. Eric Toker era un joven de 35 años que estaba llegando a su departamento en la ciudad de Austin, y se encontró con una manifestación anti-Trump, y muy cerca de allí con una fila de autobuses.
la pregunta que se hacía Tucker y que intentó descular en su búsqueda en la web era cómo se explicaba esa coexistencia y esa cercanía entre autobuses y una manifestación anti-Trump, que según él, según su propio sesgo de confirmación, no tenía por qué darse en un estado como Texas, ¿no? Donde la mayoría de la población es republicana, desconociendo o, digamos, dejando de lado dentro de su sesgo de confirmación que Austin es una isla demócrata dentro de ese estado. Lo cierto es que Tucker publica este tweet relacionando la fila de autobuses con la manifestación, y lo que arguye es que la manifestación finalmente no era tan orgánica, no era tan espontánea como parecía ser, sino que había sido transportada por esta serie de autobuses operada por los demócratas. Lo que ocurre es que el Breitbart News, un medio de ultraderecha, y el propio Donald Trump empiezan a interactuar con este tweet, y el tweet se viraliza hasta llegar a 14.000 likes y más, aún más retweets que likes, lo cual es inusual, porque en general uno tiene más propensión a dar like a algo que lo compromete mucho menos que republicarlo y que eso aparezca en su propio mundo. Pero que tuvo que ver con estas autoridades en la red que dieron mayor visibilidad a ese tweet. Días después, una serie de medios, entre ellos el New York Times, investigó el caso, y lo que descubrieron era que esos autobuses habían llevado en realidad a 3.500 profesionales a un hotel cerca de allí, donde se estaba celebrando un evento organizado por Tableau Software. No puedo ahora, mi amor, estoy en una sala. Decile a papá, decile a papá. Perdón, estoy en cuarentena. Entonces, digamos que se llega a descular esto, y lo que es interesante es lo que ocurre después de ello, porque el propio Eric Tucker publica, corrige ese tweet, da cuenta de la falsedad de ese tweet inicial, y la corrección del tweet apenas recibe 7 likes y 4 retweets, ¿no? Entonces, ahí uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una noticia falsa y una fake news? O sea, una noticia falsa tiene que ver con la falta de verificación o el sesgo cognitivo que nos lleva a publicar una información errónea, ¿no? Y que tiene que ver con, cuando nos referimos a estos sesgos, tiene que ver con esta posibilidad entre que el crédulo Mr. Tucker haya visto un pato en lugar de un conejo en la figura de Wittgenstein, pero que al mismo tiempo, en la medida en la que él confirmaba un sesgo que coincidía con las ideas de los republicanos en esa red, lo que logra Mr. Tucker es hermanar y energizar a esa tropa, que lo que quiere es confirmar un prejuicio contra No puedo ahora. No puedo. Sí, está en mi cajón. Entonces, que lo que logra es hermanar la idiosincrasia de esos republicanos. Cuando él corrige, y esa fake news, que lo que hacía era generar un evento político, capitalizado políticamente para dañar a otro idiosincráticamente, cuando corrige ese tweet y se vuelve una noticia falsa en lugar de una fake news, deja de generar el entusiasmo de que otros compartan ese tweet. ¿Qué es lo interesante de esto? Que lo que nos aúna en el entusiasmo, en el deseo de compartir mensajes, es la dimensión afectiva de esto, más que una dimensión cognitiva. Y precisamente en ese sentido, una fake news lo que está buscando es generar un daño, o aunar y hermanar a la tropa propia, o a estas comunidades que se van formando, de manera afectiva, a partir de una interpelación emocional, que eso fue lo que ocurrió en el caso de Eric Tucker. Una de las cuestiones que nosotros planteamos como hipótesis basal de
la condición de posibilidad de que se genere una fake news y de que se propague una fake news son las polarizaciones políticas. Las polarizaciones a las que se refería Juan también, y que tienen que ver sobre todo con las identidades partidarias, porque una de las cuestiones que nosotros encontramos en el caso de la COVID es que estas identidades partidarias, que son polarizaciones afectivas por excelencia, incluso nos llevan a tener distintas percepciones de una pandemia. O sea, una pandemia no es unidimensional, sino que puede tener múltiples dimensiones, múltiples explicaciones, múltiples problematizaciones, y que estas visiones distintas también pueden estar dadas por las identidades partidarias. Una de las observaciones y de los hallazgos más elocuentes que encontramos en la red Bolsonaro, esto lo capturamos, son 4 millones de tweets y retweets, que los capturamos una semana antes de los comicios en Brasil en 2018, donde se vio claramente una polarización muy, muy fuerte. Lo que observamos allí es que los usuarios que retuiteaban a sus líderes políticos del lado de la izquierda eran los que estaban fundamentalmente identificados con el Partido de los Trabajadores, y los usuarios que estaban del lado de la derecha estaban fundamentalmente identificados con el bolsonarismo. Hay algo que expresó Juan y que aprovecho para remarcarlo, 2 cuestiones. Una es que nosotros también tomamos el retweet para armar estas redes, pero porque conceptualmente consideramos que dentro de las distintas formas de reaccionar frente a un mensaje en redes sociales, el retweet es la que muestra un mayor nivel de aceptación del mensaje del otro. ¿Por qué? Porque primero que nosotros cuando consideramos el retweet lo consideramos sin ningún tipo de comentario, con lo cual la falta de la posibilidad de editar ese mensaje que estamos republicando en nuestro muro ya nos expone mucho sin poder explicar cuál es nuestra intención o nuestra visión de ese mensaje. Simplemente lo republicamos. Pero al mismo tiempo, en el caso de Twitter, cuando nosotros republicamos un mensaje, lo que hacemos es habilitarlo en el muro de nuestros seguidores. Con lo cual, esta aceptación cognitiva del mensaje del otro tiene además consecuencias topológicas, porque es esa la forma en la que habilitamos la propagación de ciertos mensajes. Y eso es lo que explica, en cierta medida, la relación homofílica que nosotros observamos en las burbujas de filtro. Homofílica porque nosotros queremos seguir, o sea, hay una atención selectiva de parte nuestra, de queremos seguir a aquellos que piensan como nosotros, pero al mismo tiempo los algoritmos en redes sociales nos devuelven una cámara de eco que nos hacen ver y todo el tiempo toparnos consistentemente con esos mensajes que coinciden con esas creencias. En ese sentido es donde nosotros planteamos la ideología es una variable latente, porque se va dando a partir de estas relaciones homofílicas, y estas relaciones homofílicas y el retuiteo del otro también nos va acercando, como en el juego de la soga, nos va acercando a esos otros usuarios, ¿no? Entonces, insisto, ideología como variable latente en la medida en que hay un costo cognitivo toda vez que nosotros republicamos un mensaje de otro, y hay una consecuencia topológica en la medida en la que nosotros empezamos a ver consistentemente determinados mensajes y dejamos de percibir otros. Ahora, otra de las cuestiones que nosotros observábamos en el caso de la red Bolsonaro es el astroturfing que se dio allí, y además la gestión de las estrategias de fake news por parte de los usuarios que estaban del lado de Bolsonaro. Si nosotros miramos la red que se ubica debajo a la izquierda, lo que vemos acá es replicada la red básica total. O sea, todos los tweets y retweets que hubo en la semana previa a Bolsonaro. Todos los que estamos aquí debemos haber escuchado que hubo una campaña de fake news muy fuerte desde WhatsApp. Lo que no estuvimos escuchando demasiado fue el hecho de que una de las principales redes por medio de las cuales se dio esta estrategia de fake news desde el bolsonarismo fue YouTube. Y nosotros lo observamos en este caso, porque lo que hicimos fue contabilizar aquellos tweets en los cuales había hipervínculos a otra información que estaba en línea,
ya sean medios tradicionales, medios apócrifos, a los que denominamos fake news mills, que en el caso del bolsonarismo hubo muchísimos, que fueron medios apócrifos ordenados para generar noticias falsas a granel, y también lo observamos en el caso de YouTube y de Twitter. Ahora, fíjense, los tweets que nosotros tomábamos para esta red comprimida, para esta red reducida, para ver cómo funcionaban y cómo activaban los distintos tipos de hipervínculos, fueron tweets del tipo que estamos viendo acá. Fíjense que el Movimiento Brasil Libre embebe en su tweet un hipervínculo a un link de YouTube. Esos fueron los tipos de tweets que nosotros seleccionamos para hacer una muestra más pequeña y ver cómo esos hipervínculos activaban determinadas comunidades. En aquellos hipervínculos donde se citaba a vínculos en Twitter, fíjense que la red, que es la que está al lado del tweet, fíjense que la red que hipervincula a otros posteos de Twitter tiene comido, en la burbuja bolsonarista tiene comido el sector que está debajo a la derecha. Pasa lo mismo, muy similar a lo que se ve en el mapa básico total, que es el de abajo. ¿Qué significa eso? Que así como Facebook dio de baja muchas cuentas de WhatsApp que fueron denunciadas por emitir fake news, también lo hizo Twitter. Twitter bloqueó muchísimas cuentas que habían hecho campaña negativa y ataque en Twitter. Entonces, lo que vemos es que aquellos usuarios, dentro de esta ideología latente, aquellos usuarios que estaban ubicados a la derecha más extrema dentro del espectro ideológico, fueron los que generaron mayores niveles de fake news y mayor campaña negativa, y fueron denunciados por campaña negativa y por violencia en redes, y entonces fueron suprimidas. Y entonces lo que vemos en la interacción total es que esa mordida tiene que ver con que quedan fuera de la red las autoridades de la red. O sea, las autoridades de la red son aquellos influenciadores cuyos mensajes tienen muchos retweets. Juan los mostraba también con nodos que eran mucho más grandes. Eso tiene que ver con cuántos retweets tienen esos nodos. Entonces lo que pasa en el lado extremo derecho de la red no es que desaparezcan los usuarios, sino que lo que desaparecen son las autoridades que explican gran parte de esa campaña negativa. Lo interesante de este caso es que si nosotros miramos en la red que se forma con la activación de posteos que hipervinculan a YouTube, eso no ocurre. Fíjense que en la burbuja azul, en el extremo derecho abajo, no hay ninguna mordida. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos usuarios que fueron bloqueados y suspendidos, tanto en WhatsApp por Facebook como en Twitter, no lo fueron en YouTube. O sea, YouTube no tuvo ningún tipo de regulación en relación con la campaña negativa que hubo aquí. Y lo cierto es que el Movimiento Brasil Libre, que es uno de los movimientos de derecha que se inician con el movimiento Impeach Dilma durante el 2014, que no solamente comandaron la campaña negativa digital, sino también la campaña en las calles de San Pablo durante el impeachment a Dilma Rousseff, fueron los que tuvieron mayor efectividad en su campaña negativa en la red YouTube. Yo no sé si tengo 5 minutos más, querría comentar algo de la COVID. 15 minutos, tenés 10 minutos más. Fantástico, entonces con eso estoy más que hecha. Una de las cuestiones que hemos trabajado en este año esto fue una encuesta que pusimos en campo a fines de marzo, principios de abril, al mismo tiempo en Argentina, en Brasil y en México. Y en todos los casos indagamos lo mismo. Esta es una de las demostraciones que quería poner aquí en cuestión, que es una forma de explicar también esta polarización afectiva, que es la que nos lleva a coincidir con determinados usuarios en la red. Yo coincido con Juan en que Twitter no es demostrativo, no es representativo del voto popular,
pero sí nos permite ver ciertas intensidades en los diálogos en redes sociales, y además, como es una red muy intensa y muy política, también podemos observar allí cómo se dan las discusiones y los temas más sobresalientes políticos. De todas formas, este cuadro que estoy mostrando aquí es un cuadro que surge, es una tabla que surge de resultados de encuestas. Tenemos casi 2.600 encuestas en el caso de Argentina. Lo interesante de este gráfico es que nosotros observamos dos grandes encuadres que estaban en disputa en el caso de la pandemia. Al comienzo en Argentina hubo muchísimo mayor consenso de lo que se vio después, y había mayor aprobación de las políticas sanitaria por parte del gobierno de Fernández. Eso yo creo que coincidió además con que había mucha coordinación entre los distintos ejecutivos, tanto nacional como los provinciales, en una apuesta en una respuesta sanitaria común y muy consensuada. Eso también generaba mayor consenso en los votantes. Ahora, lo cierto es que había mucha coincidencia entre la identidad partidaria que expresaban los votantes y la percepción de riesgo que tenían respecto de la pandemia. Mientras que los votantes de Fernández tenían una mayor percepción de riesgo sanitario, o sea, tenían mayor temor a contagiarse de coronavirus, que estaban por encima de cero, los votantes del macrismo, los votantes de Cambiemos, tenían mucho menor temor a contagiarse, y en cambio tenían mayor temor a quedarse sin trabajo, a sufrir una crisis económica. Eso se condecía mucho, aunque mucho más amplio, pero se condice mucho en la tercera columna con la aprobación que tenían los votantes de Fernández de la política sanitaria, y en cambio la desaprobación de la política sanitaria que había en el caso del macrismo. Entonces, esto lo que nos permite ver es que no hay una única, o sea, no hay un único conejo de Wittgenstein, ni hay un único pájaro de Wittgenstein. O sea, es posible de una misma situación poder ver, observar, percibir, interpretar y apoyar o desacordar con distintas dimensiones de esa problemática. Y esa es una de las cuestiones que explican también la polarización en redes sociales. Un último tema que me gustaría poder mostrar es un caso de una de las operaciones de fake news que hubo en el marco de la pandemia, y que, insisto con esto, yo decía al principio que hay una diferencia entre una noticia falsa y una fake news. ¿En qué sentido? En que yo puedo, producto de mis sesgos cognitivos, incurrir en una falsedad, en una tergiversación, en una descontextualización de una noticia y publicarla en redes sociales, y eso eventualmente podrá o no tener viralización según el recorrido y las autoridades que la tomen, pero eso no necesariamente se explica por la voluntad de generar un daño. Cuando uno quiere generar un evento político, capitalizar ese daño y además en ese acto de bullying generar que los usuarios de este lado de la grieta aplaudan ese acto de bullying y esa vulneración al otro, es muy necesario que haya una situación de polarización afectiva que también se exprese en las redes sociales, porque esa polarización que se expresa en las redes sociales lo que me está indicando es que los usuarios de este lado de ninguna manera comulgarían con las ideas del otro lado, y por ende tendrían disonancia cognitiva, con lo cual tenderían más a ignorar eso que a compartirlo en redes sociales. En cambio, quienes aplauden y quienes apoyan esas ideas van a tener el deseo y van a sentirse movidos a compartirlo. Dicho eso, digamos, en ese contexto polarizado, surge el caso de Villa Azul. El caso de Villa Azul es un caso en el cual, en la Villa Azul, que está ubicada en Quilmes, en el conurbano bonaerense, hubo
50 infectados en un día, fue muchísimo, y entonces se confinó el lugar y se cuidó de manera tal que se pudiera contener la expansión del virus. Entonces, a partir de eso, surgió una interesante, como objeto de estudio, una interesante coordinación entre trolls que formaban parte del elenco estable de los trolls, digamos, y de los principales afectadores que hubo durante los últimos 4 años en los eventos más polarizados que vimos en Argentina, en gran coordinación con mucho aparato político cambienista, sobre todo de la zona, pero en general también, de estas segundas líneas que en la división de tareas están encargadas de hacer el trabajo sucio. Pero lo que me parece importante aquí también expresar es que allí hubo también apoyo por acción u omisión de los medios tradicionales que también publicaron esta falsedad. La operación de falseamiento de la información tiene que ver con haber publicado imágenes y videos que pertenecían a manifestaciones y a represiones en Chile, y las pusieron como si fueran imágenes de la Villa Sur. Entonces, lo que es interesante acá es que en estos 2 días, la Antiopereta acá, otro troll que es una autoridad en la red, que es Atlantic Surf, son cuentas fake, son cuentas que no están verificadas, al mismo tiempo publicaron esta información. De esta operación mediática también participaron Fake News 1000, como Infodemia, que Infodemia es un medio apócrifo, ¿no? Que solamente va por redes sociales y que en realidad lo que hace, si uno lo sigue, es generar noticias falsas permanentemente. Pero lo más interesante de esto es que también estas imágenes fueron publicadas por el canal de Noticias TN, ¿no? Que un día después se desdijo, corrigió el error y dijo que en realidad ellos hacían periodismo de investigación comprometido y serio. Pero es interesante porque TN, que forma parte del grupo Clarín, en realidad no tiene problemas para verificar una información, y estas son imágenes que los tuiteros de media cancha, sin necesidad de tener mucho aparato detrás, ni mucho centro mediático detrás, pudieron ver en pocos minutos que estas noticias que estas imágenes eran falsas, y sin embargo TN las publicó. Entonces, para cerrar, plantear esto, ¿no? Que uno puede verificar información o puede estar movido por sus sesgos cognitivos, pero cuando se trata de una operación de fake news que quiere generar un daño, es necesario la coordinación de distintos tipos de actores que estén actuando en la red, que conozcan la idiosincrasia, y muchos de ellos que estén además financiados internacionalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. 25 minutos justos. Parece que lo hubieras monitoreado. Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Natalia. Realmente muy interesantes las presentaciones y con muchas puntas para abrir el diálogo ahora al piso. Podemos usar cualquiera de los 2 canales, o ya sea el chat o quien quiera pedir la palabra. O bien abre el micrófono y me avisa, porque yo no veo todas las manos acá, no tengo a todos los participantes a la vista. Así que abrimos al piso para preguntas. En todo caso, abran el micrófono y avísenme porque no estoy viendo. Yo tengo una pregunta para Natalia. Sí, Rafa. Respecto a la organización para divulgar noticias falsas en los casos que ustedes estudiaron, ¿cuánto es automatizado, digamos? ¿Cuánto es bot y cuánto es organización de personas detrás de la difusión? Mira, digamos,
para nosotros los bots no son los que principalmente explican gran parte de esta de la narrativa. Nosotros creemos que, a ver, voy a poner un ejemplo, no un ejemplo donde haya habido bots, pero sí un ejemplo que estuvo muy mal pago y estuvo muy mal contratado para generar volumen en la red, y sin embargo eso se cayó. 2 días antes de las elecciones del año pasado, Mauricio Macri lanza el hashtag YoVotoMM. Allí, en ese hashtag, hacen una contratación muy mala, porque contratan a gente afuera que, no sé, habla de caricias significativas, no me acuerdo cómo eran, ahora se me fueron, pero eran tweets que estaban muy mal hechos, que te das cuenta que era gente que, o sea, que habían sido traducidos y mal traducidos, y que incluso eso activó sarcásticamente en la burbuja contraria. ¿Qué pasa? Que, sin embargo, ese hashtag explicó el 20% de la totalidad de los hashtags que circularon en ese momento, pero no generó una narrativa que fuera potente. No pensando en fake news, estoy pensando en un hashtag que se le quiso dar volumen, pero que se boteó mal, que se contrató mal, etc. Yo creo que en ese sentido, una de lo más efectivo cuando se quiere hacer una operación de este tipo es reunir distintos actores, entre ellos trolls. O sea, estos trolls que yo estoy mencionando, Atlantic Surf, Opereta K, Sushi Planero, ahora me sale, había un cuarto, ellos eran los actores, los trolls, que explicaban la mayor cantidad de retweets en Maldonado, en Tarifazo, en las elecciones, en la legalización del aborto, digamos, en todos esos eventos fueron las principales autoridades de la burbuja macrista. Lo cual es muy elocuente, porque fíjate que las principales autoridades en la burbuja macrista son trolls, son cuentas fake. O sea, de Maldonado, claramente, 8 de las 10 principales autoridades eran cuentas fake, cuando del otro lado, las 8, las 10 primeras autoridades, o sea, los principales influenciadores de ese evento, eran cuentas verificadas, entre los cuales tenías políticos, celebrities mediáticas y los propios medios de comunicación. Entonces, ahí lo que te das cuenta es que para generar una fake news y que esa fake news sea efectiva, necesitas actores que conozcan la idiosincrasia de esa burbuja. Ya ni siquiera te digo la idiosincrasia argentina, la idiosincrasia de esa burbuja, ¿no? Y eso es lo que estuvimos viendo en un trabajo de fact-checking que hicimos recientemente también. Lo que estuvimos viendo es que los principales fake news que se lanzaron durante la campaña del año pasado estuvieron promovidos fundamentalmente por estos actores, o por lo menos estuvieron activados y viralizados por esos actores. Entonces, yo creo que ahí el bot no es el que explica esa operación. Lo que explica esa operación es eso, por supuesto, la participación de Fake News 1000, que son estos medios apócrifos, Infomedia, Info en 140, digamos, todos esos que suelen activar ese tipo de cosas, y muchas veces medios de comunicación que también participan de estas noticias falsas, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Natalia. Juan. Sí, dale. Sí, tenemos a Juan y después a Miguel. Sí, dale. Perfecto. Yo no sé si son 2 preguntas o es una, pero bueno, ustedes dirán. Hay toda una discusión respecto a, súper interesantes las 2 presentaciones, y me gustaría que, digamos, como implicancias, que discutan algunas implicancias para adelante ambos. Hay bastante discusión respecto a si lo que está pasando en la red en términos de los fenómenos políticos genera disrupciones masivas en la política, o si simplemente es una nueva tecnología que se adapta a un portafolio de recursos que los políticos tienen para hacer campaña y para hacer política, ¿no? ¿En qué medida es una o la otra, digamos? ¿En qué medida, en función de lo que ustedes ven en los países que analizan,
estamos ante la presencia de algo que, digamos, genera una disrupción fundamental en cómo se hace política, o en qué medida es una herramienta más que se adapta a, o que se incorpora a un portafolio de recursos de acción política. Y relacionado con eso, en términos más de diseño de investigación, ¿cómo hacemos para adjudicar si es una o la otra, si al mismo tiempo de ver esta campaña que estamos viendo online, y que en general, digamos, más allá, digamos, de cuán refinado puede ser el análisis de ciertos fenómenos en particular, encuentran más o menos lo mismo en todos lados, ¿no? Las burbujas, los filtros, los grupos homofílicos, etc. ¿Cómo podemos avanzar sin ver qué está pasando offline en relación a esto que está pasando online, ¿no? Y en qué medida el no tener el offline parado empíricamente al lado del online, ¿sí?, no nos está cegando o generando sesgos en términos de las inferencias que estamos haciendo respecto a la importancia que esto tiene para la vida política en general. ¿Querés vos, Juan, empezar? Estás muteado. El micrófono apagado. Capaz que Miguel también mete la pregunta y ya hacemos el combo. Claro. Sí, felicitarlos a los dos por la presentación, a vos, Juan, y a Natalia. Y va en línea con lo que preguntaba Juan recién, una inquietud, ¿cómo interactúa lo que está pasando en el mundo tweet con el mundo, digamos, del debate parlamentario, los medios de comunicación, etcétera? ¿Cómo es el vínculo? ¿Lo que pasa aquí afecta el encuadre en los otros, la tonalidad del debate, lo que se debate? ¿De qué manera interactúa el mundo Twitter con los otros mundos? Si es una relación lineal, compleja, me imagino que será compleja, pero de alguna manera lo que pasa en este universo tweet, cómo interactúa en los otros medios, en los medios escritos, en el diario, en la televisión, etcétera, qué toman esos medios de lo que está pasando en el universo tweet. Un poco en ese sentido, y ver si esta polarización que uno ve bastante acentuada en Twitter, cómo luego se metaboliza a nivel de la sociedad en la comunidad más amplia, digamos, que incluye lo Twitter, pero incluye todo lo demás. ¿Quieres empezar, Juan? Sí, bueno, acá yo voy a dar una respuesta, si después Rafa y Martín, que están ahí, que son coautores, quieren saltar al ruedo también, bienvenidos. Es bien interesante lo que plantean los dos. Ahí capaz que Natalia con Ernesto tienen alguna experiencia más, porque ellos han trabajado más fuera, en distintos lugares. En Uruguay es un fenómeno que es incipiente. Y como tal, yo creo que tiene algunos aspectos como la novedad, que hay que descontarlo, o que no me queda claro cuánto en el futuro va a afectar esa caída de la novedad. Ahora, son dos mundos que interactúan. Nosotros lo que vemos en el libro es, hay fenómenos que ocurren en Twitter y, por ejemplo, se trasladan a la realidad rápidamente y forman a ser parte de la discusión real. Y hay fenómenos que, surgiendo en la realidad, se meten en Twitter y tienen una fuerza tremenda. Ahora, más allá de esto, nuestra perspectiva en el libro es, en la relación, si es disruptivo o no es disruptivo. A ver, en la forma de comunicación política, yo creo que puede ser disruptivo. Esto lo hemos discutido bastante. ¿En qué sentido podría ser disruptivo? Bueno, los actores políticos principales y las principales figuras que afectan a la opinión pública rompen la mediación del editor tradicional, ¿no? Entonces pasan a ser sus propios editores y a pasar mensajes propios, donde los medios de comunicación dejan de cumplir ese rol de mediación y de alguna manera bueno, editorial. Si esto es así,
eso puede tener un efecto que es disruptivo desde el punto de vista de la comunicación política. Ahora, de la misma manera, también hemos discutido, no es que cualquier pelagato genera influencia en estas redes. Y eso es muy difícil generar la influencia y es muy difícil mantenerse generando la influencia. Lo hace más caótico posiblemente. Eso no me queda claro que sea disruptivo. ¿Ves? Ahí no sé si hay disrupción o simplemente es otra dimensión del caos. Ahora, desde el punto de vista del diseño de investigación, nosotros en el libro y en lo que venimos haciendo hasta ahora, intentamos una lógica bastante descriptiva. Creo que es complejo, como bien decís, generar inferencias dentro de la red y cómo se vinculan con el mundo. También creo que hay mucha permeabilidad entre las dos. Es una dimensión más, pero es una dimensión distinta también, porque el tipo de vínculo es distinto y somete a sesgos que son potencialmente distintos. Nosotros, mirá cómo a ver, en términos de, cuando yo miro las redes estas, a mí me interesan mucho los nodos grises. ¿tá? Los nodos grises son todas aquellas personas que tienen participación política, pero que no son líderes partidarios. Y de alguna manera participan en redes que son muy sesgadas. ¿Ah? Por ejemplo, cuando vos veías, nosotros vemos los distintos fenómenos que aparecen, como bueno, o el caso Moreira, o el caso Gucci, u otros casos, tiene que ver también con estos sesgos de vínculo que la gente tiene. Y eso, de alguna manera, puede estar formando la opinión de manera rápidamente más sesgada. Tal vez no. Pero bueno, es una hipótesis. Eso es un poco lo que tengo para comentar. Lo otro que me pareció interesante, yo empecé con esto haciendo un análisis de aquel enero donde el movimiento Un Solo Uruguay del campo había generado aquel primer movimiento en la red y aparecía esto que decís, Natalia, ahora que me parece bien interesante de cuando los principales actores son políticos o cuando los principales actores son trolls. Y en aquella vieja red tengo el recuerdo de ver, en algunos casos, muchas autoridades troll. Y es interesante, hay que ver también cuándo aparecen los políticos o las autoridades reales y cuándo aparecen los trolls. Y que puede tener que ver con fake news o puede tener que ver también con un aspecto más no sé, pero lo voy a pensar, me parece bien interesante eso, que planteas, puede haber algo interesante. ¿Puedo agregar una cosa a lo de Juan Pablo? Dale, claro. Nosotros intentamos, como dice Juan, el intento es bien descriptivo, e intentamos estructurar el libro precisamente en qué cosas nosotros conocemos del sistema de partidos uruguayo, de las dinámicas electorales en Uruguay, y cuánto de eso se refleja y cuánto no en Twitter, ¿no? Y entonces hay un cuadro, por ejemplo, hay un gráfico que es el primero que mostró Juan, que es muy consistente con la lógica o con lo que nosotros sabemos del sistema de partidos uruguayo, ¿no? Esta idea, genial si lo pones, pero digamos, para mostrar cómo algunas cosas tienen un correlato en realidad, digamos, o en la realidad. Esta idea de que el Frente Amplio, básicamente, el 50% de los partidarios del Frente Amplio, lo que nosotros podemos definir como partidario del Frente Amplio, no retuitean a un candidato en particular, no es algo, digamos, que simplemente se dé por las lógicas de competencia, de más polarización o menos polarización, sino también porque es algo que nosotros sabemos, es decir, que las identificaciones con candidatos del Frente Amplio no están asociadas a fracciones y por lo tanto suele haber mayor cantidad de independientes dentro del Frente Amplio que lo que hay en los partidos tradicionales, que suelen ser candidatos de fracción, ¿no? Si uno mira este dato, también lo va a ver en términos de financiamiento partidario, puede verlo también.
Entonces, obviamente lo que permiten estudios descriptivos de esta naturaleza es ir cotejando, bueno, cuánto podemos observar en Twitter que nos permite entender las dinámicas partidarias, y cuánto eventualmente en algún momento seguir algunas tendencias en Twitter nos permiten entender posibles cambios que no podamos ver a través de otro tipo de evidencia. Pero obviamente eso lleva el trabajo de ir acumulando datos e ir haciendo este correlato entre lo que conocemos o las investigaciones que podemos hacer offline y lo que existe en el mundo en línea. A ver, yo voy a tratar de hacer un popurrí. Tengo cierto temor de no lograr responder. Me parece que voy a responder lo que estoy con ganas de responder, pero pido disculpas si no logro responder lo que ustedes habían preguntado, pero ambas intervenciones me hicieron pensar en algo que quiero expresar, o de algunas cositas que quiero expresar de nuestro trabajo. A ver, hago una pequeña digresión sobre lo que dijo Juan, respecto de en qué momento intervienen los trolls y en cuáles no. Yo creo que una de las posibles explicaciones, no la única, de la intervención de los trolls, es cuando la propuesta que hay es: yo no tengo posibilidades de intervenir desde mis cuentas institucionales, hago división de tareas, y lo que propongo entonces, lo que pergeño es que estas cuentas fakes, pero no solamente estas cuentas fakes, porque hay también aparato político, siempre que hay operaciones de fake news, hay aparato político, hay financiamiento externo, etc. Hay un tanteo de cuál es el momento adecuado para hacerlo, pero digamos, cuando yo necesito institucionalmente correrme de la discusión, porque por supuesto, además Twitter, ser oficialismo en Twitter es un quilombo, ¿no? Entonces, cuando yo necesito correrme de la escena y no dar la cara institucionalmente, es donde hago esta operación que lo que busca es barrer de contenido la escena comunicacional. Digamos, en todos los eventos que yo mencioné al principio, que trabajamos en Argentina, los eventos que trabajamos en Estados Unidos, empezando por las elecciones, siguiendo por el travel ban, lo de Bolsonaro, digamos, tenían que ver todos con destruir al oponente y silenciarlos, porque esa es la estrategia de fake news, amedrentar al otro, violentarlo. ¿Cuándo esto es posible? Y ahí trato de responder a la primera pregunta que hacía Juan. Esto es posible cuando hay un escenario polarizado. Ese escenario es una polarización afectiva y, digamos, partidaria como una de las explicaciones de la polarización afectiva, en el sentido de que la polarización cognitiva para nosotros, cuando la analizamos, tiene que ver con cuáles son las cosas en mi percepción que me alejan del otro. Esa polarización, esa percepción de lo que me aleja del otro y que es irreconciliable, no es una invariante. Puede ir variando según cuáles son los temas que activen determinado tipo de diálogo. Por supuesto, una campaña electoral va a activar una polarización casi limpia, ¿no? Pero nosotros, dos de los eventos que analizamos en el libro fue la red Aborto Legal y la red Mira Cómo Nos Ponemos. Ninguna de esas dos redes, que eran agendas de género, polarizaron. No solamente no polarizaron, sino que además explicaron una interacción muy plebeya, porque las autoridades no eran los influencers del elenco estable de influencers, sino que eran tuiteras, activistas verdes, de muy bajo rango, de 3.000, 4.000 seguidores, que explicaban la propagación en 100.000, 150.000 retweets de sus mensajes. En esa red que no se polarizó, los trolls no pudieron generar coherencia cognitiva para que sus violencias se propagaran. Entonces, no sé si estoy respondiendo, Juan, a tu pregunta, digamos, pero ¿en qué medida la política permite esto? ¿En qué medida la polarización es endémico a esto? ¿Y en qué medida esto se explica por las redes sociales? No se explica por las redes sociales. Las redes sociales nos sacan una foto
que me parece que es elocuente de expresar la intensidad del tipo de diálogo que se puede armar, pero al mismo tiempo es importante entender qué tipo de temas nos activan qué tipo de diálogos. Eso por un lado. Tratando de recoger lo que decía Miguel, yo no creo que pueda establecerse esta dicotomía entre el mundo online y el mundo offline por varias cuestiones. La primera cuestión más metodológica que me parece importante señalar es que no es que hay una agenda en las redes y hay una agenda en los medios tradicionales que sean disociables. ¿Por qué? Porque es como si yo dijera, los medios tradicionales son Clarín y Twitter es Infobae. O sea, no son medios distintos. En Twitter, en Facebook, se juegan las tres agendas. Se juega la disputa por el sentido, donde están interviniendo actores políticos, trolls, colectivos sociales, medios tradicionales. Y casi diría que los medios tradicionales están disputando agenda con los políticos en el escenario virtual. Y no dejan de hablarse unos a los otros y de responderse unos a los otros. De la misma forma que no dejan de responderse unos a los otros en el escenario offline. Para mí, uno de los más importantes efectos de operación de fake news que hubo en la Argentina, que no fue el más importante en términos de visibilidad, pero sí fue el más efectivo, fue cuando una serie de trolls, digamos, de esto, siempre los mismos, ¿no? Le hicieron una fake news diciendo que la comida que se repartía en los comedores del conurbano iban con la firma de Axel Kicillof. ¿Por qué yo decía antes que es tan importante entender la idiosincrasia? Porque eso es conectar al peronismo con el clientelismo, y ahí cualquier gorila agarra. O sea, no es solamente que yo hago un autobot y entonces propago por las cuentas automatizadas, sino que todo el antiperonismo de la Argentina va a comprarse eso, y ahí energizo auténticamente. ¿Cuál fue el error que cometió Axel Kicillof? En una de las conferencias, que es prácticamente cadena nacional, donde estaban anunciando las prórrogas de las cuarentenas, sale a responder a esa campaña en las redes sociales. Entonces, una campaña que en las redes sociales circuló fundamentalmente en la burbuja cambiemista, en la burbuja macrista, Kicillof le da una apertura de medio tradicional de punto a masa, y le da visibilidad entre los usuarios virtuales peronistas a algo que habría circulado en una sola burbuja en la red. Entonces, a lo que voy es, la disputa por el sentido se da en una combinación, en un enjambre de todo esto junto, ¿no? La última cuestión, no quiero ser tan larguera, pero que tiene que ver también con responder a esto de cuánto se juegan las burbujas y cuánto se juega afuera. La gran mayoría de los trabajos empíricos que nosotros estamos haciendo tienen una dimensión que se toma a partir de la recolección de la data observacional de Twitter, donde ahí sí tenemos información segregada y no podemos saber qué le pasaría a un usuario de esta burbuja con una información que circula en esta burbuja y que por ahí no puede ver, pero gran parte de los hallazgos que nosotros tenemos son de experimentos por encuesta. En los experimentos por encuesta nosotros hacemos manipulaciones de mensaje para ver cómo activan cognitivamente en los encuestados, y ahí nosotros tenemos muestras aleatorias. Entonces ahí podemos probar qué le pasaría efectivamente a alguien que sospechamos que tendría disonancia cognitiva con un mensaje determinado, y podemos saber si lo retuitearía, si lo ignoraría, si se demora en retuitearlo o no se demora en retuitearlo. Entonces tenemos esa combinación para contrastar lo que suponemos o lo que hipotetizamos en los datos observacionales, también lo podemos ver en los datos experimentales. Bien, muchas gracias, Natalia. Estamos llegando a la hora, pero capaz que nos da para alguna pregunta más, si hay alguno en la audiencia que quiera incorporar, o si los panelistas o los coautores del libro que están por ahí quieren agregar algo más. Bueno, si no,
vamos cerrando. Juan, ¿ibas a comentar algo? No, agradecerle a Natalia por haber aceptado la Bien. invitación. Perfecto. Agradecemos a vos también, más allá que seas de la casa, a Natalia especialmente por visitarnos, entre comillas, y a todos los que participaron y estuvieron hoy en la clase abierta. Muchas gracias. Nosotros yo les tenemos... agradezco también muchísimo. La próxima los visito allá, me cruzo el charco y los visito. Ojalá, ojalá. Y sí, estaría bueno también que en un próximo encuentro, que espero pueda ser presencial, tengamos un intercambio más tipo taller de contarnos la cocina de estas cosas, que muchas veces cuando uno hace estas presentaciones las hace muy al galope, comprime demasiado la información, pero ojalá podamos tener la posibilidad de sentarnos un par de horas a charlar bien, a ver cuáles fueron las inquietudes y cuáles fueron los avances y retrocesos que tuvimos en nuestras cocinas de la investigación. Es una muy buena idea. Nos queda en la agenda. De vuelta, muchas gracias Natalia, muchas gracias Juan. Gracias a todos. Vamos cerrando por acá. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Chao.